Señor, queremos darte todo el honor a ti. Esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor y soberano de toda la creación. Tú eres Jesús en Cristo. Estamos agradecidos, Padre, porque tu palabra ha sido revelada en nuestras vidas. Tú eres santo y eres digno, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos permites una vez más, Señor, escuchar tu palabra y adorarte. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Damos gracias y damos gloria a ti. Aunque vengan contra mí mis tormentas, no temeré, no temeré. Aunque acampen contra mí mil ejércitos, no temeré, no temeré, porque tú conmigo estás y nunca me dejarás. Ahora entiendo, ahora comprendo que en ti todo estará bien, porque tú conmigo estás y nunca me dejarás. Ahora entiendo, ahora comprendo que en ti todo estará bien. Ahí viene el sol de justicia y en sus alas trae salvación. No importa lo que venga, yo en ti seguro estoy. Te oía, te conocía, mas ahora sé quién soy. Tú eres Jesús en Cristo, el ungido Hijo de Dios. Oh, 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 oh. Aunque vengan contra mí mi tormenta, no temeré, no temeré. Aunque acampen contra mí mil ejércitos, no temeré, no temeré, porque tú conmigo estás y nunca me dejarás. Ahora entiendo, ahora comprendo que en ti todo está bien, porque tú conmigo estás y nunca me dejarás. Ahora entiendo, ahora comprendo que en ti todo está bien. Ahí viene el sol de justicia y en sus alas trae salvación. No importa lo que venga, yo en ti seguro estoy.
adorarte como no. Voy a cantarte Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Tú eres digno de toda adoración, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, oh Rey de gloria. Aquí esperamos estar en tu honor. Su venida estamos ansiando. A Él sea la gloria. Que siendo Rey se humilló, al Cordero que su sangre derramó. A Él sea la gloria. ¿Quién podrá negar que Él es el Señor y Cristo de Dios? Y Él se opondrá ante su majestad si Él gobernara. A Él sea la gloria. A quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra cantar. A Él, a Él sea la gloria. Ángeles y querubines se postrarán junto a la creación y todos dirán: a Él, a Él sea la gloria. ¿Quién podrá negar que Él es el Señor y Cristo de Dios? Y Él se opondrá ante su majestad si Él gobernara. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro?
soledad, y las tormentas vienen más. Solo en ti puedo estar, porque consumado está. Solo en ti hay libertad, solo en ti hay libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más, y no necesito más. Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos a este momento de comunión con el Señor, donde hemos preparado los elementos para tener este tiempo de comunión con la cena del Señor y los elementos que representan su cuerpo y su sangre expresados en aquella cruz y entregados por causa de nuestros pecados. Quisiera invitarles esta mañana a preparar sus elementos ahí en casa, en familia, y participar de este momento de la comunión de la cena del Señor. Así que voy a invitarles a que oremos en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia expresados en Jesús, el Cristo tuyo, Señor, que vino a la cruz y a la resurrección a resolver el problema espiritual de toda la raza humana. Señor, gracias porque sin ese sacrificio nada podría ser posible. Todo lo que hiciéramos, Señor, no tendría propósito claro alguno sin ese sacrificio, Señor. Sabemos que en la cruz y la resurrección se consumó todo para nosotros, Señor. Que ahí, Señor, quedó clavado nuestro pecado, Señor, el acta que había en contra de cada uno de nosotros, Señor. Pero ahí también, Señor, se escribió nuestra libertad a través de la sangre derramada, Señor, y la ofrenda, Señor, del cuerpo de Cristo. A través, Señor, de esos elementos, Señor del cielo, que tú enviaste a esa cruz y a esa resurrección, Señor, nosotros hoy podemos disfrutar de la bendición de la salvación, de las promesas de la vida eterna, Señor, y de la herencia con todos los santos. Por eso te agradecemos, Señor, en esta mañana. Te damos a ti toda gloria, te damos toda honra, Padre Celestial. Y te pedimos que perdones, Señor, cada uno de nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Si alguno está en ti y dice que no tiene pecado, Señor, se hace mentiroso a sí mismo. Y en realidad, Señor, nosotros reconocemos que somos pecadores, Padre. Señor, estamos delante de ti y mientras estemos en esta naturaleza caída, Señor, entenderemos que, Señor, estamos en pecado. Aunque no querramos, muchas veces, Señor, terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Por eso te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos resolver ese problema. Solo tú, Señor, solo tú lo resolviste en la cruz y en la resurrección. Así que hoy estamos delante de ti para pedir tu misericordia, Señor del cielo, para pedir, Señor, que limpies nuestros pies, así como aquella ocasión lavaste los pies de tus discípulos, Señor, y le dijiste a cada uno de ellos que el que tiene tu palabra está limpio y que no necesita más que lavarse sus pies. Señor, hoy te pedimos que laves nuestros pies, que nos perdones, Señor. Tenemos pecados, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y todo, Señor, aquello que es parte de nuestra vida. Señor, cuántas veces fracasamos tomando decisiones incorrectas, o Señor, inclinando nuestro corazón a cosas que no son agradables a ti, Señor del cielo. Cuántas veces, Padre, en lugar de obedecer tu palabra, obedecemos, Señor, el deseo de nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos perdón y que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Señor,
que todos los que estamos congregados en este momento, Señor, alrededor de esta plataforma, Padre, podamos, Señor, en realidad encontrarnos contigo cada día y que tu palabra, el Evangelio, pueda entrar a nuestros corazones cada momento y cada día. Señor, hoy venimos a participar de este momento de la comunión con tu cuerpo y con tu sangre representados en la cruz, en el vino, Señor, y en el pan, y que fueron entregados, Señor, en la cruz y en la resurrección. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra condición de pecadores y pidiendo, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre eterno. Señor, ayúdanos, Señor, a verdaderamente ser hijos tuyos, Señor, en esta tierra y mostrar al mundo, Señor, que eres tú nuestro Dios, a través, Señor, de obedecer tu voluntad sobre la tierra. Danos esa guianza todos los días, Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en este tiempo. Oramos, Señor, pidiéndote perdón por cada uno, Señor, de aquellos que están en medio nuestro también, Padre. Perdona, Señor, cada uno de nuestros pecados. Señor, hoy participamos de este momento en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. La Biblia dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe de manera indigna, condenación come y bebe para sí, al no discernir el cuerpo del Señor. Esa es la razón por la cual hay muchos débiles y hay muchos enfermos entre ustedes, incluso muchos han muerto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados con el mundo. Así que yo le invito en este momento a tomar el pan, que es el símbolo del velo que fue roto, el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesús el Cristo, el que fue rasgado en la cruz y fue ofrecido como la ofrenda por el pecado. A través de este velo que se abrió, nosotros ahora podemos tener un acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, y ya no estamos separados de Dios. Así que hoy recordamos ese momento en la cruz, cuando ese velo fue rasgado por causa de nuestros pecados, cuando no éramos dignos, cuando nosotros ni siquiera estábamos cerca de la promesa, estábamos totalmente separados de Dios. Vino Cristo y dio su cuerpo como el velo que fue rasgado para que usted y yo pudiésemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso creemos que ya no estamos separados de Dios, sino que a través de ese cuerpo que fue roto en la cruz, es que nosotros podemos hoy caminar por ese camino nuevo y vivo que Jesús el Cristo nos vino a abrir. Esto es lo que rememoramos en este momento, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que le voy a invitar, ahí donde está, a que medite por un momento sobre esto que pasó en la cruz del Calvario. Señor, si pudiésemos agradecer todo lo que has hecho por nosotros, nos daríamos cuenta que nada es suficiente. Señor, gracias por ese velo que fue rasgado. Hoy recordamos ese momento, Señor, en la cruz. Gracias por ese velo que fue rasgado para que nos podamos encontrar contigo, Señor. Ese cuerpo que fue ofrecido como la ofrenda por nuestro pecado. Te damos gracias, Señor, en este momento.
Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, los nuestros, los pecados personales de cada uno de nosotros. Sabemos que en la cruz y la resurrección tú resolviste el pecado original. Y ya no estamos separados de ti, Señor. Pero hoy te pedimos perdón por nuestros pecados personales y por los pecados, Señor, de nuestras generaciones, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Te pedimos misericordia, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del cuerpo del Señor en este momento. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Participemos de la copa del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese cuerpo que fue entregado. Y gracias por la sangre que fue derramada. Porque en la cruz y la resurrección, Señor, está todo para nosotros. No necesitamos nada más. Hoy reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, Señor, estamos en la tierra para preparar su retorno, para cumplir, Señor, su voluntad, la evangelización mundial. Señor, estamos delante de ti en este momento. Te damos gracias, porque a través de la sangre de Cristo podemos recibir la vida que tú nos has dado, Señor. Y esa vida es una vida en abundancia. Podemos recibir sanidad en nuestros cuerpos. Podemos recibir restauración en nuestra alma. Y podemos ser libres de la opresión en nuestro espíritu. Así que hoy, Señor, te agradecemos y te pedimos que este evangelio pueda entrar cada día a nosotros, Señor. Señor del cielo, que esa nueva naturaleza crezca cada vez más, cada día más dentro de cada uno de nosotros, Señor del cielo. Oramos todo, Padre, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén. Que Dios te bendiga. Quiero ir a la palabra del Señor esta mañana. Y quiero empezar leyendo lo que dice Mateo capítulo 21 y versículo número 42. Mateo 21, 42 dice de la manera siguiente: entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras? ¿Nunca leyeron ustedes en las Escrituras que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal? ¿Nunca lo leyeron en las Escrituras? Que esa piedra que los constructores rechazaron,
que esa piedra que los constructores no quisieron, esa piedra se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor. Esto es obra del Señor. Y es maravilloso verlo. Amén. Vamos a orar. Padre, guíanos, Señor. Guíanos en esta mañana con tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor del cielo. Guíanos a toda la verdad. Guíanos al Evangelio. Muéstranos al Cristo, Señor, en toda la Escritura. Te pedimos, oh Dios, que este sea un tiempo donde tu Santo Espíritu, Señor, traiga vida a nosotros. A través de la palabra, Señor, que tú nos has dejado. Que podamos cobrar vida, Señor del cielo. Y que el Evangelio que nos ha revelado, Señor, pueda entrar a nuestro corazón cada día. Oro, Señor, poniendo este tiempo delante de ti y rogando tu favor y tu misericordia para cada uno, Señor, de nosotros que recibimos esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro, Señor. Amén y amén. Esta pregunta Jesús la hizo en muchas ocasiones. Y es que Él vino para dar testimonio de todo lo que las Escrituras decían. Hay que recordar que en el tiempo de Cristo no existía la Biblia como la tenemos ahora. Y lo que tenían eran las Escrituras que correspondían a los rollos de Moisés, a los salmos y a los profetas, básicamente, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo viene y en muchas ocasiones hizo esta misma pregunta. ¿Ustedes no han leído en las Escrituras? Ustedes que dicen tener a Cristo, ustedes que dicen creer en el Mesías, ustedes que enseñan la ley, ustedes que enseñan la palabra, ¿ustedes no han leído en las Escrituras? ¿Nunca leyeron en las Escrituras que la piedra que habían rechazado los constructores se convirtió en la piedra principal? ¿No lo leyeron ustedes? ¿No está escrito ahí? Claro, es que esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo suceder. Qué importante, Cristo les está diciendo, esto es lo que está aconteciendo, esto es lo que está pasando, pero parece que ustedes no lo han leído en las Escrituras. Israel fracasó al olvidar el mensaje de toda la Biblia. Israel fracasó al olvidar que en realidad Israel como nación había sido levantada para proclamar al mundo a este Mesías Cristo. Por eso vemos en Mateo 22, 31 y 32. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Aquí les vuelve a hacer la misma pregunta. Ustedes me preguntan acerca de la resurrección, pero ¿ustedes nunca han leído esto en las Escrituras? ¿No han leído acerca de esto en las Escrituras? ¿Acaso no han leído que mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo? Ellos habían muerto, pero Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿No lo han leído en las Escrituras? Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos. Entonces, podemos ver acá cómo Cristo les está explicando las Escrituras y está diciendo que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, sino que han cobrado vida en Él, en el Cristo. Israel fracasó al ignorar las Escrituras, al ignorar lo que los rollos de Moisés, los salmos y los profetas anunciaban, y era acerca de ese Mesías Cristo que un día iba a venir y que llegó y ahora está frente a sus ojos. Sin embargo, ellos no habían leído las Escrituras, y si la habían leído, no habían entendido el mensaje de las Escrituras. En Mateo 19:4 Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer. Es decir,
Toda la Biblia está dando el mismo mensaje de Dios. Lucas capítulo 6 y verso 3, Jesús le respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre acerca del día de reposo? ¿Acaso no han leído en las Escrituras? Y él siempre los llevó a las Escrituras. Y cuando había alguna cuestión donde se requería una respuesta, Cristo fue a las Escrituras, fue al Antiguo Testamento. Ustedes lo tienen escrito ahí, pero no lo creen. Ustedes lo tienen escrito ahí, pero no lo han podido entender, no lo han podido creer. Y por lo tanto, tampoco lo han podido obedecer. La Biblia entonces nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras. Cristo mismo lo dijo en Juan 5, 39 y 40. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Cristo les dijo: es que las Escrituras me señalan a mí. Y ustedes bien buscan en las Escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna. Pero la vida eterna soy yo, les está diciendo. Y yo soy el Mesías. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para tener esa vida. Cristo siempre fue a las Escrituras. En Juan capítulo 10, verso 35, en la primera parte, podemos ver que esas Escrituras no pueden ser modificadas, no pueden ser alteradas, no pueden ser cambiadas. Y Jesús se los dijo: y ustedes bien saben que las Escrituras no se pueden cambiar. Es decir, lo que está escrito no se puede modificar. Lo que está escrito es así y tiene que cumplirse. Entonces, de verdad, todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras tenían este mensaje: el Mesías que va a venir a resolver el problema de Israel y el problema de toda la raza humana. Este era el secreto de Dios. Porque es que Dios permitió que se escribieran estos 39 libros del Antiguo Testamento. Porque es que Dios permitió que se preservara la Escritura. Los rollos de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Porque es que Dios no eliminó el Antiguo Testamento para nosotros, sino que nos dejó toda su palabra, 66 libros, para que lo conozcamos a Él. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, esto se escribió como una enseñanza para nosotros. El Antiguo Testamento nos está hablando como una enseñanza para nosotros, para que podamos creer en ese Mesías, Cristo. En Romanos 15:4, el apóstol Pablo también dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, es decir, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿será que el Antiguo Testamento tiene un mensaje diferente al Nuevo Testamento? No, es que en realidad es el Evangelio que está en toda la Biblia. Por eso es que él siempre les preguntó: ¿no han leído en las Escrituras? Dios ha tenido y tiene y seguirá teniendo el control de todas las cosas. Esto es lo que enseña toda la Biblia. En lo personal, desde los 14 años, Dios me rescató con el Evangelio. Y me preparó todos estos años, todo este tiempo, para darme la claridad que ahora tengo sobre el Evangelio. Claro, Dios ha intervenido en mi vida. Y durante todos esos años me fue preparando para llegar a este momento. Para entender con más claridad qué es el Evangelio. Y no es que yo lo haya terminado de entender. No, de verdad no. Tengo que ir todos los días a la palabra de Dios y encontrarme con ese Evangelio. Así que es erróneo creer que hasta que entendemos que Jesús es el Cristo, somos salvos. Dios ha hecho su obra en nosotros. Dios ha hecho su obra en nosotros. Y entonces nos alcanzó
Muchos creen que todo lo anterior no sirve de nada. Eso no es cierto. Dios sabe cómo va a salvar a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dar salvación a nadie. Entonces Dios sabe cómo nos ha llevado en ese proceso. Igual que a Israel. Dios sabe cómo lo ha llevado y al final Israel será salvo. Igual que Israel fue sacado de Egipto. No habían llegado a la tierra prometida, pero iban hacia allá y eran salvos de la opresión de Faraón. Ahora Dios estaba con ellos. Habían resuelto todo eso. Solo tenían que creer. Entonces, es que muchos dicen, es que hasta ahora que creí que la Biblia nos enseña que la salvación en realidad es Dios quien la hace, no nosotros. Y nadie puede dar salvación a nadie. Incluso algunos dicen creer que Jesús es el Cristo, pero no pueden disfrutar de la salvación que dicen ya tener. De verdad, entonces tenemos que entender profundamente esto. Yo he creído en el Evangelio por la gracia de Dios. No es que yo tenga fe por mí mismo, es que la fe me la dio Dios. No es que yo me haya arrepentido por mí mismo, no, es que el arrepentimiento viene de Dios. No es que yo haya tenido gracia, no, es que Dios me dio su gracia. Yo creo en el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación para todo ser humano que puede creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de verdad, debo entender este Evangelio en toda la Biblia. Debo entender este Evangelio en toda la Escritura, no solo en los pasajes que a mí me gustan. No solo en las lecciones que me han dado a repetir. Debo encontrarme con el Evangelio en toda la Biblia. ¿O acaso ustedes no han leído en las Escrituras? Toda la Biblia tiene un mismo mensaje. No es que cambie. En algunos lugares han separado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el evangelicalismo dice creer solo en el Nuevo Testamento. Y que el Antiguo Testamento pues no es necesario. Otros más han dividido el Antiguo Pacto para Israel y el Nuevo Pacto para la iglesia. Y dicen, esto es para la iglesia y esto es para Israel. Pero en realidad, cuando predicamos algún texto del Antiguo Testamento, cuando usted oye a los predicadores, lo que proponen es que el Antiguo Testamento solo habla de principios morales que Israel debía guardar. Pero esto nace de una falta de entendimiento del propósito del Antiguo Testamento y su mensaje directo con Jesús como el Cristo. No han entendido lo que dicen las Escrituras. Cristo mismo les vino a decir, ellas dan testimonio de mí. Entonces, de verdad, mis amados hermanos, tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que ir a la Biblia y encontrarnos con el Evangelio para que ese Evangelio entre más profundamente en cada uno de nosotros. Si nuestra predicación del Antiguo Testamento no apunta claramente hacia Cristo, entonces está hablando, está enseñando una salvación diferente a la que el Nuevo Testamento está presentando. Está hablando de una salvación diferente de la que Pablo propone en todas sus epístolas. Y también sería una salvación distinta a la que Cristo predicó en su ministerio terrenal. Es que el Antiguo Testamento fue la base de todo lo que Cristo habló, de todo lo que Pablo escribió, de todo lo que Pedro dijo, de todo lo que Juan afirmó. El Antiguo Testamento nos muestra a ese Mesías, Cristo. Entonces, toda la Biblia tiene un mismo mensaje. Toda la Biblia nos habla de ese Mesías Cristo. No nos da otro mensaje. Si podemos revisar así rápidamente la Biblia, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos 2:31, que dice que David, que era un rey, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. ¿De qué hablaba David? De la resurrección del Mesías. Él lo decía en uno de sus salmos. Él decía que Dios
no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. ¿De quién estaba hablando el rey David? ¿De quién estaba profetizando el rey David? ¿A quién estaba señalando el rey David? ¿Acaso no era al Cristo? Y entonces, ¿por qué nosotros nos empecinamos en repetir lecciones de la evangelización mundial cuando el mensaje está en las Escrituras? ¿O tenemos que hacernos la pregunta, ¿acaso no han leído ustedes en las Escrituras? David se refería a ese Mesías. Se refería a la resurrección de ese Mesías. Hechos capítulo 3, versos 24 y 25, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendiente. Desde Samuel, ¿de qué predicó Samuel? ¿De qué promesa le dieron a Abraham? Las Escrituras están hablando de la misma promesa. Están hablando de que Samuel habló y todos los profetas hablaron acerca del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 y todo lo que empezó a suceder de ahí en adelante. ¿De qué profetizaron los profetas? Entonces, debemos encontrarnos con el Evangelio en toda la Biblia. Debemos encontrarnos con el Evangelio en toda la palabra de Dios. ¿O acaso no repetimos lo que Pablo le dijo a Timoteo? Que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar en justicia y todo eso. ¿Y por qué entonces no podemos encontrarnos con el Evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Por qué necesitamos siempre las lecciones para decir esto es el Evangelio? Y estamos repitiendo y repetimos y no profundizamos en el Evangelio que está en toda la Escritura. ¿Acaso ustedes no han leído en las Escrituras? Debemos encontrarnos con el Evangelio en toda la Biblia. Gálatas capítulo 3 y versículo 8 y 9 dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles. Ya está profetizada la salvación de los gentiles, no solamente de Israel, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Y aquí lo está diciendo. Las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios iba a declarar justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia. Dios anunció ese evangelio a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Así que ya no hay griego, ni gentil, ni judío, ni escita, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que Cristo es todo y en todos, dice la Biblia. Entonces, este es el mensaje, este es el evangelio, esta es la buena noticia que está en toda la Biblia. Incluso le fue prometida a Abraham. Ahí fue prometida la salvación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47 dice, si en verdad, Cristo mismo les vino a decir en ese capítulo 5, si en verdad ustedes le creyeran a Moisés, si ustedes le creyeran a Moisés, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Él mismo se los está diciendo. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? No creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Les está diciendo Cristo. Entonces debemos, como discípulos de la evangelización mundial, profundizar más en el evangelio. Yo me pregunto cómo hacía Apolos desde las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías Cristo. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hizo Aquila y Priscila? ¿Cómo lo hizo Juan, Pedro? Todos ellos tenían solamente las Escrituras. No tenían lecciones. No tenían el Nuevo Testamento. Tenían las Escrituras. Y entonces podían encontrarse con ese evangelio que les dio vida
en la iglesia primitiva. Juan capítulo 12, versículo 41 dice: Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. ¿De quién habló Isaías? Vio el futuro y habló de la gloria del Mesías, habló de la gloria del Cristo. ¿De qué estás hablando tú? ¿De quién habló David? ¿De quién habló Samuel? ¿De quién habló Abraham? ¿De quién habló, en este caso, Isaías? ¿De quién habló Cristo mismo? Es que debemos encontrarnos con el Evangelio, toda la Biblia. Jesús le dijo a los judíos cuando vino, le dijo: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Ustedes se equivocan, ustedes se desvían porque ignoran las Escrituras. Y se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Ustedes no conocen las Escrituras, les estaba diciendo. Ustedes se han olvidado de las Escrituras. Entonces de verdad debemos encontrarnos con el Evangelio en toda la Escritura, en toda la Biblia. Debemos ir al Antiguo Testamento y pedir la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para poder entender con claridad el Evangelio en toda la Biblia. El Evangelio, mis amados hermanos, no es psicología humana que me pueda ayudar a estar motivado. No, el Evangelio trasciende todas las cosas humanas. El Evangelio es la buena noticia de que alguien en la cruz y la resurrección se encargó de resolver el problema espiritual de estar separado de Dios. Esto es el Evangelio. Este es el fundamento. Esto es lo que debemos predicar. Al final, la Biblia se resume en este mensaje. Jesús es el Mesías, el Cristo, el que vino a la cruz y a la resurrección a resolver el problema espiritual de toda la raza humana, para que el hombre ya no esté separado de Dios, para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Se requiere el Evangelio. El Evangelio es Dios mismo buscando a ese ser humano perdido y en maldición. Es Dios mismo que vino a resolver el problema de la maldición. La gente hoy quiere seguir en maldición. ¿Hasta cuándo queréis ser golpeados? ¿Hasta cuándo queréis permanecer así? Pregunta Isaías. ¿Hasta cuándo? Si ya tu cabeza está dolida, si tu corazón está lastimado, si todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, es podrida llaga, hinchazón, herida, que no tienen solución. ¿Hasta cuándo? El Evangelio no es psicología humana que me mantenga motivado cada día o cada domingo. Es por ello que Dios mismo inspiró toda la Biblia. Inspiró toda la Biblia para darnos a conocer este mensaje acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Debemos encontrarnos con el Evangelio en toda la Biblia. Y debemos permitir que ese Evangelio venga, que Dios nos ayude para que ese Evangelio entre a nuestras vidas cada día. No se trata de fábulas, no se trata de disparates elocuentes. No, es que todos necesitamos el Evangelio. Cada día, cada momento de nuestra vida, todos necesitamos el Evangelio. No estar motivados, no. Alguien nos enseñó a errar. Alguien se encargó de que erráramos. Y de verdad nos han enseñado a errar al no enseñarnos correctamente el Evangelio. Nos han enseñado a desviarnos de Dios al no enseñarnos correctamente la Biblia. Pensamos en los personajes bíblicos como héroes morales o religiosos que debemos imitar. Y entonces nos enseñaron de la vida de Moisés, pero no como alguien que permanece en un pacto. No como alguien que permanece exactamente en la venida del Cristo, sino que nos enseñaron a un Moisés que tenía muchas cualidades morales. Nos enseñaron a un Moisés que en realidad oraba mucho. Nos enseñaron a un Moisés que hacía esto, que hacía lo otro. Pero en realidad Moisés tuvo muchos problemas. Nos hablaron de un Abraham que tuvo la fe, pero esa fe le fue dada por Dios. Pero no nos enseñan que esa fe viene de Dios. Nos enseñan acerca del hombre, nos enseñan acerca del personaje, nos enseñan acerca de David, nos enseñan acerca de cómo David era el cantor de Israel.
y cómo es que él adoraba a Dios. Y entonces todos queremos ser como David y ser escritores de canto y cantar de esa manera y hacer esto y hacer lo otro. Nos enseñan acerca de los personajes de la Biblia, moralmente, religiosamente, pero no nos enseñan a creer el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Alguien nos ha enseñado a errar. Nos hemos olvidado y a veces hemos omitido que estos hombres cuyos nombres están registrados en la Biblia, en realidad tuvieron serios episodios de pecado que marcaron sus vidas. Serios episodios de pecado que marcaron la vida de estos hombres. Cada uno de ellos fracasó en algún punto de su vida. Es que no eran perfectos. Así que el mensaje no es acerca de Abraham. El mensaje no es acerca de David. El mensaje no es acerca de Salomón. El mensaje es acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aprendamos a enseñar desde las Escrituras ese Evangelio que está contenido en toda la palabra. Satanás es el que nos ha enseñado, ¿verdad? Satanás se ha encargado de oscurecer el Evangelio en nuestras vidas y lo trata de hacer cada día. Por eso yo necesito encontrarme cada día con esta luz. Yo necesito encontrarme con este Evangelio todos los días para que esa luz entre a mi vida. Yo necesito el Evangelio. No sé usted, pero yo sí lo necesito. Así que debemos predicar a Cristo. Pero para ello debemos encontrar a Cristo en toda la Biblia. Debemos encontrar a Cristo en toda la Biblia. Hebreo dice que avancemos, superando los rudimentos de la doctrina de Cristo, que vayamos adelante y que Dios primero lo haremos. Entonces, mis amados hermanos, Cristo Jesús es el protagonista, no nosotros. Tenemos que entender este primer punto. Y exactamente esta es una de las plataformas de la fe para la evangelización mundial. Es que Él es el protagonista, no nosotros. No se trata de nosotros, criaturas caídas, necesitadas de restauración. No se trata de nosotros, que estamos en esta vieja naturaleza todavía. No se trata de nosotros, que somos torpes en muchos aspectos de la vida. No se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Cristo. Este es el Evangelio, este es el mensaje que debieran predicar todos los predicadores cuando se paran frente a un púlpito. Este es el mensaje que se debiera dar. Sin embargo, ese mensaje está oscurecido. Así que es importante encontrarnos y entender el protagonismo de Cristo en toda la Biblia. Él estuvo presente en la creación. Es el supremo de toda la creación, Colosenses 1:16. También es el símbolo en el animal que murió en lugar de Adán y Eva en Génesis 3:21. Es el Cristo anunciado ahí. Es el arca de Noé en Génesis 7. Es el Cordero Pascual en Éxodo 12. En el pacto con David en 2 Samuel 7. Es lo mismo en los Salmos, en los profetas, en el Éxodo, en la redención. Vemos a Cristo en todo el Antiguo Testamento y por lo tanto necesitamos predicarlo desde las Escrituras. De verdad, Él es el Cristo, Él es el protagonista, no nosotros. Primera de Corintios 9:16 dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Qué terrible sería para mí, dice Pablo, si yo no predico el Evangelio. Si yo me pongo a predicar otras cosas. Si yo predico otras cosas. Qué terrible sería para mí. Predicar la buena noticia no es algo que yo pueda decidir incluso. No es algo de lo que yo pueda jactarme y decir que yo sí lo tengo y el otro no lo tiene. Ah, yo sí lo tengo, el otro no lo tiene. No puedo jactarme de eso. No. Pablo está diciendo, predicar la buena noticia no es algo de lo que yo pueda enorgullecerme, vanagloriarme, jactarme. No, estoy obligado por Dios a hacerlo. Porque sería terrible si yo dejo de predicar el Evangelio por predicar de otras cosas. Así que no podemos dejar de predicar el Evangelio. Tenemos que predicar este Evangelio que está en toda la Biblia, el Mesías, el Cristo. Tenemos que aprender a encontrarnos con el Evangelio en todo.
el contenido de la Biblia. Ay de nosotros si dejamos de predicar este evangelio. Yo no puedo dejar de predicarlo. Y recientemente me invitaron a un canal de televisión y bueno, tuve que compartir el mensaje y me dijeron qué tema va a dar, pastor. Y yo les dije que iba a hablar de la fe de la iglesia primitiva. Así que di el mensaje. No importa a dónde vayas, es que no podemos dejar de predicar el evangelio. Es el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Es Cristo el protagonista, no nosotros. Los creyentes no necesitamos ser entretenidos. Usted no necesita que lo entretengan. Usted no necesita ir a un templo para ser entretenido. Mejor quédese en su casa y entreténgase con una buena película de Netflix en todo caso. Si su alma necesita entretenimiento, pues haga eso. Pero si va a ir a la iglesia es para encontrarse con el evangelio. Si va a ir a adorar al Señor es para encontrarse con el evangelio. No necesitamos ser entretenidos. Necesitamos encontrarnos con el evangelio. Cada momento, cada día, cada circunstancia, cada situación, cada problema, necesitamos encontrarnos con el evangelio. Así que necesitamos cobrar vida cada día con este evangelio. Que esta sea nuestra vida de fe. Que podamos cobrar vida cada día con el evangelio. Así que necesitamos reconocer nuestra condición ante la cruz de Cristo. Necesitamos reconocer nuestra condición ante esa cruz. Y reconocer que en esa cruz, en realidad se cumplió todo para nosotros. Que en esa cruz y en la resurrección está todo consumado. Así que debo regresar a ese mensaje de la cruz. Debo volver a la senda antigua. Debo volver a ese mensaje que los profetas profetizaron. A ese mensaje que los reyes declararon. A ese mensaje que los sacerdotes pudieron dar al pueblo. Necesito volver al evangelio. Necesitamos permanecer en la fe correcta de la Biblia. De toda la Biblia. La fe correcta de toda la Biblia. Si yo llego a creer que solo a través de las lecciones se me es revelado el evangelio, estoy cayendo en un error. Estoy diciendo que todo lo que Dios hizo en las escrituras no me sirve, sino que son las lecciones. Perdone. Eso es poner un segundo punto. No es la tradición, es la Biblia. No es la tradición, es la Biblia. Así que hay que volver a la Biblia y encontrarnos con el evangelio en toda la Biblia. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para recibir esa iluminación del Espíritu Santo y encontrarnos con el evangelio en toda la Biblia. Y entonces de verdad ser testigos de ese Cristo, de ese Mesías que vino. Y entonces cumplir la evangelización mundial, porque en realidad toda la Biblia para mí es el mismo mensaje. Necesitamos creer profundamente, tan profundo que hasta nuestros huesos deben entrar que Jesús es ese Mesías, Cristo, que ya está con nosotros. Él es el cumplimiento de Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él es el cumplimiento de Emmanuel. Él es el protagonista de toda la historia. Así que quiero ir finalizando esta mañana. Mis amados hermanos, debemos predicar a Cristo, no otra cosa. Debemos predicar a Cristo. Hoy podemos asistir a los púlpitos o a las plataformas de las iglesias y escuchar prédicas llenas de información, pero faltas de presentar a Cristo. No están presentando el evangelio. En lugar de predicar, el pastor termina dando una conferencia. En lugar de compartir el evangelio, en realidad se está dando motivación humana. Se está dando algo que ayude a la gente a levantar su ánimo. La gente necesita el evangelio, no una motivación. La gente necesita conocer el evangelio para encontrarse con Dios. Encontramos prédicas llenas de experiencia de los pastores que apelan a las emociones del individuo, pero esto en realidad no es el mensaje del evangelio. Es más, el evangelio me confronta.
Es más, el Evangelio en realidad me hace sentirme pecador y me lleva ante la cruz de Cristo nuevamente, reconociendo que yo no tengo nada bueno fuera del Evangelio. No hay nada bueno de mí, porque de Él proviene todo lo bueno. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y el único que ha descendido del Padre de las luces es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hoy podemos ver predicaciones llenas de consejos prácticos para la gente y de humanismo psicológico, sin incluir la fuente de la verdad, la fuente de la transformación, la fuente de la vida, que es el Evangelio. Debemos predicar a Cristo. Oímos predicaciones llenas de entretenimiento, de Hollywood, pero falta del poder del Evangelio. Se predican películas de Hollywood en los púlpitos. ¿Quién nos enseñó a errar? ¿Quién nos hizo desviarnos de la verdad? Hacemos todas estas cosas y le damos a la gente muchas cosas, mucha información, muchos temas, pero los pastores están olvidando de darle lo más importante, es darles a Cristo. De verdad, si vamos a fallar en algo, fallemos en darles mucho de Cristo, mucho del Evangelio, y menos de nosotros, y menos de nuestra sabiduría. Démosles el Evangelio en toda la Biblia. Fracasemos de esa manera. Si vamos a fracasar, fracasemos de esa manera. Vayamos al Antiguo Testamento y démosle a Cristo a la gente. Fallemos de esa manera. Yo puedo comparar todo esto que la iglesia está viviendo hoy de la manera siguiente. Hago una analogía. Es como tener entre tus brazos a una persona que se está muriendo, y a ti te toca estar en ese momento. Esa persona está muriendo, y entonces tú le estás dando un dulce, una golosina. Cómase esta golosina, cómase este dulce, disfrútelo ahorita, le queda 1 hora de vida, tómese su última golosina, disfrútela. Es como eso, pero no le está dando el Evangelio. Entonces debemos predicar a Cristo. No podemos predicar otro mensaje. Es que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, debemos predicar el Antiguo Testamento, así como Cristo lo hizo, así como Pablo lo hizo, así como Apolo lo hizo, como Aquila y Priscila lo hizo, como Pedro lo hizo, como Juan lo hizo, como Santiago lo hizo. Debemos presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y claro, en el Antiguo Testamento está la necesidad espiritual del hombre, claro que sí, y está la promesa de la redención, claro que sí, y está la evidencia de que esa promesa solamente se cumple en el Mesías prometido que va a venir. Todo eso está en el Antiguo Testamento, porque Cristo no fue un plan B después de la caída del hombre. No, mis amados hermanos, Cristo no fue un plan segundo, no fue un plan de emergencia de Dios. Dios no se equivoca. Dios no hace planes de ese tipo. Dios tenía un plan eterno establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo no es un plan B después de la caída del hombre. No, el Antiguo Testamento no es obsoleto para la iglesia de hoy. El Antiguo Testamento nos muestra a ese Mesías que va a venir. Hoy tenemos que enseñar y predicar de Cristo. ¿O ustedes tampoco han leído en las Escrituras? Alguien me decía, es que pastor, es que en el Antiguo Testamento tenemos que entender que Jesús, el Cristo, está oscurecido. Y yo le dije, en tu mente, hermano, en tu mente, porque eso no es lo que Dios enseñó. Es más, el mismo Cristo vino a decir que de Él daban testimonio las Escrituras. Algunos se han quedado repitiendo lecciones porque sencillamente tienen miedo de ir a las Escrituras. Y entonces creo que el Señor les hará esta pregunta también. ¿O ustedes tampoco han leído las Escrituras? ¿O cómo fue que Felipe le explicó el Evangelio a aquel etíope de Candace cuando iba en su carro?
Y Felipe corrió y lo alcanzó. Y aquel eunuco va leyendo el libro de Isaías, el rollo de Isaías. Y entonces Felipe lo alcanza y le hace la pregunta: ¿entiendes lo que has leído? Y desde ahí le empezó a explicar el Evangelio acerca de Jesús. Debemos exaltar a Dios y su gracia realmente, y no a los personajes humanos que la Biblia menciona. El héroe de la historia no es ninguno de ellos, ni ninguno de nosotros, sino que el plan de redención siempre se va a desplegar, siempre se va a abrir de manera que el héroe de cada historia es Dios mismo, no el hombre. Es Cristo. Es Cristo el protagonista, no nosotros. No perdamos de vista esto. Debemos predicar a Cristo. No son nuestros ministerios. No es lo que yo he corrido por la evangelización mundial. No es cuántos discípulos me están siguiendo ahora. No es cuánto he hecho en mi nación por la evangelización mundial. No es cuánto yo he corrido por la evangelización mundial. No, no se trata de nosotros. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Solamente Cristo. Solo Cristo. Segunda de Corintios 4. Versículos 5 al 7, con lo cual estoy concluyendo esta mañana, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor. Y nosotros, vuestros esclavos por Jesús, porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la claridad de Dios en la faz del Cristo Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de la virtud de Dios y no de nosotros. En realidad no debemos predicarnos a nosotros mismos. Debemos predicar a ese Cristo, a Jesús como el Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio, no otra cosa. Él es el protagonista de todo. Jesús es el Mesías y el Cristo, a través de quien hemos cobrado vida. Pero avancemos a la madurez, como dice Hebreos. Avancemos y encontrémonos con ese mensaje del Mesías Cristo en todo el contenido de la Biblia. Y entonces entenderemos de manera más profunda qué significa el Evangelio para nosotros. Bendigo su vida esta mañana y anhelo poder crecer juntamente con usted, profundizando el Evangelio de la Biblia, que está en toda la Escritura, que está en toda la palabra, que no solamente sea algo superficial, sino que de verdad sea algo profundo que entre hasta nuestros huesos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por el Evangelio que nos ha revelado en toda tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia y de tu gran misericordia, entendiendo toda la historia de la salvación. Entendiendo, Señor, que desde Génesis 3 el ser humano quedó separado de ti. Pero entendiendo también que desde Génesis 3 tú diste, Señor, la promesa del Mesías Cristo. Gracias, Padre. ¿Cómo podemos nosotros terminar de pagar todo esto? No podemos, Señor. ¿Cómo podemos nosotros terminar de entender todo esto? No podemos, Señor. Solo te pedimos que nos dé la gracia, que nos dé la iluminación, para que podamos encontrarnos con el Evangelio en toda tu palabra. Y que cada pequeño detalle que tú dejaste registrado en tu palabra, Señor, sirva para en realidad entender este grande Evangelio que nos ha revelado. Gracias te damos, oh Dios. Bendice cada familia, Señor, reunida en esta plataforma. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Padre, en cada uno de los lugares, Señor, en Guatemala y en las naciones también. Yo invoco tu nombre sobre cada uno de ellos, Señor, en este momento, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su cabeza sobre tu cabeza y que te dé su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración
será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bendiciones, Maranata.